Las revisiones auditivas de los audífonos son importantes y le ayuda a saber si los audífonos de su hijo funcionan bien o si producen sonidos amplificados claros. Ya que su hijo está aprendiendo y desarrollando su habla y lenguaje, es importante identificar y solucionar los problemas de una manera rápida para que no pase tiempo sin poder oír adecuadamente. Los audífonos son dispositivos electrónicos y pueden dejar de funcionar. Por esta razón, necesita revisar los audífonos de su hijo todas las mañanas antes de ponérselos. Los maestros, los proveedores de servicios de intervención temprana y los terapeutas del habla y lenguaje necesitan revisar los audífonos al inicio del día escolar, antes de las terapias de la lengua y el lenguaje, y en cualquier momento durante el día cuando haya un motivo para hacerlo. Para poder revisar los audífonos de su hijo, necesita conocer los nombres de las diferentes partes y su aspecto. La mayoría de los niños utilizan audífonos retroauriculares. Los audífonos tienen un compartimiento para pilas, un control de volumen y un botón para programarlos. Con niños pequeños, los controles generalmente se desactivan. Y hay un codo que descansa en la parte superior del oído de su hijo. El codo se conecta al molde auricular por medio del tubo del molde. Usualmente existen algunas diferencias en la pérdida auditiva de cada oído, en algunos casos más que otros. Los audífonos se programan específicamente para cada oído y no se debe intercambiar. Si el audífono no se pone en el oído correcto, el sonido amplificado puede ser muy fuerte, y esto puede hacerle daño al oído, o puede ser muy suave y el niño no podrá oír bien. Es importante saber cómo distinguir entre el audífono para el oído derecho y para el oído izquierdo. Marque los audífonos con una calcomanía o un punto colorado para ayudarle a distinguirlos. Por ejemplo, utilice una calcomanía roja o haga una marca roja en el audífono derecho y azul para el audífono izquierdo. También es importante distinguir los moldes auriculares. Típicamente, el molde se hace para que quepa en la parte del oído en forma de taza y se extiende hasta el canal auditivo. El borde redondo va hacia la parte posterior del oído y el tubo va hacia arriba para conectarse con el codo del audífono. Un equipo de mantenimiento de audífonos tiene todos los utensilios necesarios para mantener de una manera apropiada los audífonos de su hijo. Si no recibió un equipo de mantenimiento cuando le adaptaron los audífonos a su hijo, pídele a su audiólogo que le consiga uno. Los maestros, los proveedores de servicios de intervención temprana y los terapeutas de habla y lenguaje necesitan tener su propio equipo de mantenimiento. El equipo de mantenimiento incluye un estetoscopio para escuchar. Usted necesita familiarizarse con el sonido normal de los audífonos de su hijo para poder detectar cuando no funcionan bien. El equipo de mantenimiento debe tener un probador de pilas. Las pilas se pueden debilitar o dejar de funcionar de manera rápida y debe revisarlas si tiene dudas sobre estas. El equipo también incluye un deshumidificador. El uso normal causa la acumulación de humedad dentro del audífono, lo que puede causar daños a los diferentes componentes. El deshumidificador está diseñado para secar el interior del audífono. El audífono se puede colocar en el deshumidificador durante la noche sin la pila. Cuando los cristales en el deshumidificador cambien de color, es indicación de que ya no puede absorber más humedad y necesitan ser cambiadas. Existen diferentes tipos
de deshumidificadores. Sigue las instrucciones incluidas con este o pregúntele a su audiólogo. Clips para audífonos. Conéctelos al audífono y luego sujételo a la parte trasera de la camisa del niño. Esto ayuda a disminuir el riesgo de perder los audífonos si el niño se los quita. El clip de alambre se puede usar para remover el cerumen o detrito del orificio del molde. También hay un cepillo que se puede utilizar para limpiar el molde y el audífono si es necesario. El primer paso durante la inspección diaria es la inspección de la condición de los dispositivos de su hijo. Antes de revisar el funcionamiento de los audífonos, necesita inspeccionarlos, incluyendo los moldes y los tubos. Cerciórese que no tengan ningún daño como resquebrajaduras en el tubo o el molde, lo que permite el escape del sonido amplificado, causando retroalimentación. Una vez que haya revisado la condición del audífono, puede escuchar usando el estetoscopio. Conectar el extremo del tubo del estetoscopio con forma de campana al molde auricular. La conexión con el molde necesita ser ajustada, ya que si el sonido amplificado se escapa y habrá retroalimentación. La retroalimentación es un sonido agudo y ocurre cuando el sonido amplificado es captado por el micrófono. Los audífonos pueden perder su potencia por diferentes razones y usted puede detectar qué tan fuerte suena el audífono cuando lo revisa. Debe poner atención a cualquier tipo de distorsión o estática. Preste atención a otros sonidos en el medio ambiente cuando escuche con el estetoscopio, para de esta manera poder detectar la diferencia entre los sonidos amplificados del medio ambiente y una distorsión producida por el audífono. Los audífonos deben producir un sonido amplificado consistente. No debe ser intermitente. Existen varios pasos que puede tomar para tratar de resolver problemas si los audífonos no funcionan bien. Si el sonido producido es débil o no es amplificado, primero revise la pila. Si la pila está bien, revise la apertura del molde auricular, de donde sale el sonido del molde hacia el canal auditivo. Asegúrese que no haya acumulación de cera en esta. La cera puede bloquear el sonido y hace que el audífono suene débil. Si no hay bloqueo del molde auricular, revise la apertura del micrófono para ver si hay detrito previniendo la entrada del sonido audífono. Si está sucio, utilice el cepillo para limpiar cuidadosamente el orificio. Algunos audífonos tienen cubiertas para los micrófonos, los cuales se necesitan cambiar periódicamente. Pregúntele a su audiólogo si hay algunos procedimientos a seguir para el cuidado de los audífonos de su hijo. El codo del audífono tiene frecuentemente un filtro que se puede obstruir con la humedad. Si el audífono todavía suena débil, remueva el codo del audífono mientras esté prendido y escuche para ver si la retroalimentación es más fuerte después de haber removido el codo. Es bueno tener algunos codos extra, ya que necesitan cambiarse periódicamente. Pídale a su audiólogo que le muestre cómo cambiar los codos de los audífonos de su hijo. Si el sonido producido por el audífono es distorsionado y estático, revise las pilas y los contactos. Los contactos se pueden ensuciar interfiriendo con el funcionamiento de las pilas. Puede limpiar los contactos utilizando un producto para limpiar
y una escobilla limpiadora de pipas. También debe asegurarse de que no hay cerumen que esté obstruyendo el molde o detrito en el orificio del micrófono. Puede revisar la apertura del molde y ver si hay un bloqueo producido por cera que necesita limpiarse. Algunas veces los componentes internos se pueden desprender y la retroalimentación puede ser resultado de problemas de los componentes internos del audífono. Para revisar si hay retroalimentación producida por componentes internos dañados, prenda el audífono y cubra la apertura del molde con un dedo. Si todavía tiene retroalimentación, remueva el molde del codo y cubra la apertura del codo con un dedo. Si la retroalimentación desaparece, la causa puede ser una resquebrajadura en el molde o el tubo. Si la retroalimentación continúa, remueva el codo y cubra la apertura del audífono con un dedo. Si la retroalimentación continúa, es causada por los componentes internos y necesita mandarlo a que lo reparen. Cada vez que trate de solucionar un problema, por ejemplo, puede limpiar la apertura del molde auricular, escuche para ver si los pasos que tomó sirvieron para mejorar cómo suena el audífono. Si el audífono tiene retroalimentación, asegúrese de que el molde esté insertado completamente en el oído. Si el molde no se ajusta bien en la oreja, el sonido amplificado se puede escapar. Los niños crecen rápidamente, especialmente durante los primeros meses de vida. Los moldes necesitan quedarles bien en los oídos de su niño para tener buen acceso a los sonidos. A medida que su hijo crece, el molde no se ajustará bien a sus oídos. Cuando le ponga el molde en el oído, ponga atención que tan bien le queda y se dará cuenta con el tiempo si ya no le quedan bien. Usted empezará a ver un espacio entre la parte posterior del molde y la oreja de su hijo. Fuera de revisar la condición de los audífonos y de escuchar la calidad del sonido, debe revisar cómo oye el niño con los audífonos puestos haciendo una prueba de link con el niño. Con esta prueba nos podemos asegurar de que el niño puede oír todos los sonidos del habla. Hay 6 sonidos link: a, i, u, m, s, sh. También es buena idea tener un 7º sonido: no decir nada, permanecer en silencio, para asegurarnos que el niño no está adivinando durante los sonidos suaves. Para obtener resultados consistentes con la prueba de sonidos link, es buena idea que el maestro le enseñe al niño el nombre de objetos que tengan estos sonidos. A esto lo llamamos asociación de sonido-objeto. Ayuda a hacerlo usando objetos o ilustraciones que tienen estos sonidos. Usar estos objetos hace esta actividad entretenida para los niños. Los padres o el maestro le enseñarán al niño a señalar o a recoger el objeto que el niño oye. Con niños mayores, puede pedir que solamente repitan el sonido. Puede que quiera tener a otro adulto presente cuando pronuncie los sonidos, para que ellos demuestren la actividad al niño hasta que estos se acostumbren a esta. Vea este videoclip de una demostración de cómo enseñarle a un niño cómo hacer la prueba de link. Ready? Okay. You're right. When we eat cake, we said, Okay, you ready? Okay, listen.
Or we say shh to the baby. Okay. Para asegurarse de que el niño escuche los sonidos y no solamente está leyendo sus labios, es importante cubrirse la boca cuando pronuncie los sonidos utilizando un aro de costura cubierto con un material que no bloquee el sonido. El aro no bloquea los sonidos y tampoco los altera como lo puede hacer una mano o un pedazo de papel. Es posible comprarlos ya hechos o hacerlos usted mismo con material usado para cubrir parlantes y un aro de costura. Es importante que el niño oiga todos los sonidos. Si no oyen uno o más sonidos, asegúrese de que el audífono funciona correctamente. Si el audífono aparentemente funciona bien, dígale al audiólogo. Cuando descubra un problema con el audífono de su hijo y los pasos que ha tomado para tratar de solucionar el problema no han servido, llame a su audiólogo inmediatamente. Su audiólogo pueda reparar el audífono o puede que necesite mandarlo a que lo reparen. Si se necesita mandar el audífono a reparar, pídale a su audiólogo que le preste uno para que su hijo no pase tiempo sin oír mientras lo reparan.